En este vídeo vamos a ver diferentes formas de hablar en futuro en inglés. Es todo lo que hemos visto en clase, pero esta vez en castellano. Por ejemplo, ¿cómo se diría voy a estudiar? I'm going to study. Estudiaré. I will study. El tren llega a las 9. The train arrives at 9 o'clock. O el próximo fin de semana vamos de acampada. We're going camping next weekend. Bueno, vamos poquito a poco viendo cada una de estas formas. Going to. Voy a comer. Voy a estudiar. Voy a ir al cine. So this is the right. Ya estaba con inglés. En español. Lo primero que vamos a poner es el sujeto. Sí, yo, tú, él, nosotros, y luego la forma que corresponda con el verbo ser. Por ejemplo, si yo quiero decir you, voy a escoger are. Luego vamos a poner going to y el verbo en infinitivo, es decir, el verbo normal y corriente, de tal manera que esto sería, por ejemplo, tú vas a comer. You are going to eat. Así es como se diría. Para decir que no, pues fácil, el verbo ser lo pones en negativa. Ahí los tienes y vas a poner not. Puedes hacerlo con o sin contracción, es decir, I am o I am. Puedes hacerlo you are not o you aren't. ¿Ok? You aren't going to go. Y si lo que quieres es preguntar, pones al principio el verbo ser, luego el sujeto going to y el verbo. Por ejemplo, ¿vas a estudiar? Are you going to study? Okay. Si quieres más información, pues ya sabes qué es lo que tienes que poner. Palabras del tipo de what, where, why. Por ejemplo, what are you going to do? Okay, what are you going to do? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuándo vamos a utilizar esta forma de going to en inglés? Bueno, pues el primer uso que vamos a hacer es para una predicción que está basada en una evidencia. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que estás viendo que va a ocurrir algo porque te lo ves venir. Imagínate que alguien, por ejemplo, está subido encima de una mesa. ¡Hey! ¡Watch out! ¡Ten cuidado! Te vas a hacer daño. You're going to hurt yourself. O imagínate, por ejemplo, que el cielo está lleno de nubes. You better take an umbrella. Oye, llévate un paraguas. It is going to rain. Va a llover. ¿Vale? Así que going to lo vamos a utilizar para predicciones, pero basados en evidencias, es decir, en algo que veo que va a ocurrir o que puede ocurrir con muchísima probabilidad. Y también lo vamos a utilizar going to para intenciones, es decir, algo que previamente he planeado. Por ejemplo, I'm going to start swimming lessons. Hey, voy a empezar con las lecciones de natación. Eso significa que cuando lo has dicho previamente, antes, o bien te has apuntado al cursillo, o bien has pensado en ello, etc. Es decir, es algo que antes has planeado. ¿De acuerdo? Otra forma de hablar en futuro es con will. Normalmente se traduce por yo comeré, yo iré, pero como vas a poder observar, en español hay veces que lo traducimos de esta manera y otras, pues no. La estructura es muy fácil. Pones el sujeto, pones will y pones el verbo. También se puede hacer la contracción, de tal manera que en vez de decir I will go, I will eat, puedes decir I'll eat. You will go, you'll go. Para hacer la negativa, ponemos el sujeto will not o su contracción, que es won't. Y el verbo, I won't go, I won't study. ¿Ok? Y para hacer una pregunta,
Ponemos al principio will, luego ponemos el sujeto y el verbo. ¿Ok? Will you go? Si quieres más información, pues entonces pones como siempre where will you go, what will you do. ¿Ok? ¿Y cuándo vamos a utilizar will? Pues fíjate, vamos a utilizar will también con una predicción, pero aquí no hay ninguna evidencia, es decir, simplemente me estoy tirando un triple. Voy a ver si acierto. I think you will love your holiday in Turkey. A mí me da que te va a gustar el tema este de ir a Turquía de vacaciones. You have a crystal ball. Tienes una bola de cristal. Estás mirando a ella e intentas adivinar el futuro de la persona que tienes delante. Todo lo que vas a hacer son frases con will. ¿Por qué? Pues porque no tienes ninguna prueba, ninguna evidencia de que eso vaya a ocurrir, sino que simplemente lo estás diciendo. Por ejemplo, you will get married at the age of 30. You will have 3 children. You will... ¿Te das cuenta? Todo lo que estoy diciendo, bueno, pues son triples que estoy lanzando y si alguno cuela, pues ha colado. También lo voy a utilizar will con decisiones hechas y tomadas en el momento de hablar. Por ejemplo, imagínate que vas a un restaurante, te dan el menú, la carta y dices, I'm not sure what to have. La verdad es que no sé qué tomar. A ver, miro esto, miro lo otro y de repente coges y dices, oh, I know, I'll have spaghetti bolognese, ¿ok? Oh, mira, pues voy a comer espagueti, que parece que tiene buena pinta, ¿ok? Otro ejemplo. Imagínate que estás con alguien y dice, I've got a terrible headache. Joder, cómo me duele la cabeza. Y tú, como eres tan amable y tan majete, coges y dices, okay, I will get an aspirin for you. Bien, oye, que voy a por una aspirina, ¿vale? I will. Y también voy a utilizar will con hechos que son verdad. If you go to London, you will speak English. ¿Vale? Si vas a Londres vas a hablar inglés, ¿sí? O, por ejemplo, esta es un poco menos divertida, you know, we will die, for sure. We don't know when, but it is going to happen, okay? We will die. Someday, okay? Just wait. Will, shall. Will lo vamos a utilizar también para hacer promesas, ¿ok? Otra cosa es que luego las cumplas o no. Mom, I won't be late. Venga, mamá, que no llego tarde, te lo prometo. Mom, I will study. Mamá, venga, que voy a estudiar, ¿ok? Y esa palabra que tenemos ahí de shall, bueno, antiguamente shall se utilizaba también para cosas del futuro, pero ahora se ha quedado demasiado desfasada y normalmente la utilizamos única y exclusivamente para hacer sugerencias. Okay, shall we go to the cinema tonight? ¿Vamos al cine esta noche? Otra forma de hablar en futuro es utilizando, sí, el presente simple. ¿Cómo que el presente simple? Sí, el presente simple que ya hemos estudiado. ¿Y cuándo vamos a utilizar el presente simple? Aquí tienes las estructuras para decirlo en afirmativa, para decirlo en negativa y para decir las preguntas, para hacer las preguntas, ¿ok? Pues vamos a usar el present simple para hablar de hechos que están previamente organizados y se pueden ver en horarios, en programas, no sé, como por ejemplo la salida de los trenes o a qué hora empieza una película. Puedes meterte en internet, echar un vistazo y ver a qué hora ocurre eso. O puedes, por ejemplo, echar un vistazo a tu horario y ver a qué hora es una determinada clase. En ese caso, puedes utilizar el present simple. Por ejemplo, hey, what time does English start? ¿A qué hora empieza el inglés? What time does the train arrive? ¿A qué hora llega el tren? What time? ¿A qué hora does the train leave? ¿A qué hora sale el tren? Okay, the train leaves at 7 o'clock.
right? Así que el presente simple lo podemos utilizar para hechos que están previamente planeados y los puedes ver perfectamente en calendarios, programas, etc. Y también voy a poder utilizar el present continuous para decir ideas y frases que se refieran al futuro. Como bien sabes, esta es la estructura, ¿ok? Tenemos un sujeto, tenemos el verbo to be y luego el verbo terminado en ing. Ya, pero ¿cuándo vamos a utilizar entonces el present continuous? ¿Con sentido de futuro? Bueno, pues lo vamos a utilizar cuando quiero hablar sobre planes que tengo previamente pensados. Por ejemplo, I'm meeting Jamie at the bowling alley at 6 o'clock. He quedado con Jamie en la bolera a las 6 de la tarde. Si te das cuenta, eso se podría decir también con going to. Por ejemplo, I'm going to meet Jamie at bowling alley at 6 o'clock. El sentido y el significado es muy parecido, pero en primero de la ESO podemos decir que son similares, ¿de acuerdo? Así que fíjate, imagínate en este pequeño diálogo. What are you doing? What are you doing this evening? Traducido, ¿qué vas a hacer esta tarde? Y entonces la persona dice, I'm going to the cinema. Voy a ir al cine. ¿Ok? Utilizando el present continuous. I'm going to the cinema.